en Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Pues tenemos el privilegio y el placer, como casi ya cada semestre, porque se está convirtiendo en un autor prolífico, de tener con nosotros a un buen amigo, un buen profesional de la investigación, un buen escritor, como es Lorenzo Fernández Bueno. Muy buenas, compañero. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? Pues siempre que estoy contigo disfrutando de buena compañía, de buena amistad y de buenas investigaciones. Y en este caso, el título es muy raro de este libro, ¿no? Y tiene un porqué muy personal, ¿no? Bueno, yo creo que es raro como el autor, ¿no? La verdad es que cuando le comenté a los editores que les parecía hacer un libro que se llamara Me llama poderosamente la atención, dije, no, bueno, ¿esto por qué, no? Tiene una razón de ser, ¿no? Y es que, digamos que la matriz se encuentra en esa cosa rara y gigante que es Facebook, y concretamente uno de los foros me llama poderosamente la atención, que a su vez está muy ligado al programa en el que yo estoy todos los fines de semana, La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Con lo cual, viendo que en cuestión de muy poquito tiempo había un crecimiento importante, ¿no?, de gente que participaba en el foro, pues nos planteamos la idea de decir, a ver, señores, ¿cuáles son los misterios de los que ustedes quieren saber más? Y esto fue una iniciativa que dijimos, vamos a ponerlo en marcha durante 3, 4 fines de semana, en fin, los que sean necesarios. Pero es que el primer fin de semana ya había más de 1.500 preguntas, con lo cual tuvimos que cortar, decir, bueno, pues da para un libro, así que vamos a por ello. El que no siga habitualmente, que creo que serán pocos, a Lorenzo Fernández o a La Rosa de los Vientos, es casi una muletilla habitual de Lorenzo, de me llama poderosamente la atención. Bueno, y eso se ha convertido en una frase de fans, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, es una cosa, la verdad es que a mí me sobrecoge en cierto modo, ¿no? Porque la historia está, fíjate, fue el primer año que yo empecé con ellos de una forma continua, ¿no?, en La Rosa, hace ya 3 años. Pues sí es cierto que llegaba el momento en el que yo destapaba mi particular tarro de las muletillas y siempre me llamaba algo poderosamente la atención, ¿no? Y bueno, pues como el oyente es muy sagaz y muy sabio, en un momento determinado hubo en diferentes foros de redes sociales donde la gente decía, joder, con este nuevo tertuliano, le llama todo poderosamente la atención. Y yo la verdad es que humildemente, muy cortado, lo dije en antena. Total, que también añadí, bueno, pues es que no me va a quedar más remedio que abrir en Facebook un muro que se llame Me llama poderosamente la atención. Oye, es que un minuto más tarde ya estaba abierto. Y a partir de ahí, al cabo de una hora, había 1.000 personas. Y así fue creciendo, y la verdad es que se ha convertido sobre todo en un foro muy democrático, ¿no? Qué bonito es, Lorenzo, nos dedicamos a esto, ¿no? Y al principio, cuando llevas años en esto, cuando empieza a llegar las nuevas tecnologías, internet, etcétera, te asusta un poco y dices, uy, esto va a acabar con los locutores, esto va a acabar con los presentadores. Y al contrario, se ha convertido en un arma con alma, que es lo bonito, en un arma con alma, porque este libro, por ejemplo, o La Rosa de los Vientos, o cualquier programa, hay una interrelación presentador, oyente, escritor, lector, tan increíble que, por ejemplo, este libro se ha hecho a medias, digamos. Sí, efectivamente, estamos hablando de un libro de un autor con 101 participantes, que se dice pronto, ¿no? Y podrían haber sido muchos más. Pero tienes toda la razón, yo creo que ese miedo irreal, porque no tiene ningún sentido, ¿no?, que en un momento determinado ha habido a internet, a meternos en redes sociales, un miedo a lo que no conocemos, ¿no?, a eso que se nos presenta como nuevo, que parece muy grande y que a ver por dónde va. Yo creo que está plenamente injustificado, ¿no?, porque realmente nos hemos dado cuenta de algo que para mí es fundamental, ¿no?, y estoy seguro que para ti también, llevas muchos años en medios, ¿no?, y es que llega un momento en que tú estás participando en un programa de radio, de televisión, en una revista, haciendo libros, lo que sea, y parece que estás en una atalaya en la que el oyente, telespectador, lector está como muy lejano. De hecho, estás tan arriba que lo único que te falta, con perdón, es cagar mármol. O sea, estás en ese Olimpo, ¿no?, en el que prácticamente es lo único que falta. No,
somos seres humanos que disfrutamos de lo que hacemos. Nuestra única diferencia con respecto a otros trabajos es que, esto lo digo ahora y no lo repetiré, y como no nos oye nadie, pues lo puedo decir, es que si no nos pagaran también lo haríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es vocacional. Entonces, yo creo que las redes sociales han democratizado mucho este asunto y nos han puesto en contacto con aquellos que comparten las mismas inquietudes. No es que sean oyentes o lectores o telespectadores, es que comparten las mismas inquietudes, y ya solo por esto merece la pena. Evidentemente he dicho antes de broma, ¿no?, que es un libro a medias porque el escritor, el divulgador es Lorenzo Fernández Bueno, pero hay 101 nombres en títulos de crédito, y eso es hermoso, que no solo está Lorenzo Fernández Bueno, sino que el propio comentarista, digamos, en este caso opinador de La Rosa de los Vientos y del blog, está dentro del libro. Se va a poder ver su nombre dentro de esa pregunta, de esa cosa que le llama poderosamente la atención, lo cual, digamos, que es un enganche bonito también para decir, oye, yo he participado en el libro de Lorenzo Fernández Bueno, ¿no? En el libro de todos, ¿no? En el libro de los MPA, como decimos nosotros, ¿no? Ya casi se ha formado el movimiento MPA. Pues sí, efectivamente, yo creo que es una cosa bonita, y porque no me han dejado ir más allá, porque ahí ya entrábamos en un ámbito legal que, en fin, que era más complicado, y sobre todo, por la rapidez de sacar el libro, pues no daba tiempo. Por mí, yo hubiera puesto las fotos de todos y cada uno de ellos, o sea, junto al nombre, es lo que hubiera hecho, ¿no? Pero en este caso aparece efectivamente el nombre, aparece la pregunta, pero cuidado, no solo es la gente que participa en el foro, es que añadiendo a lo que humildemente uno puede saber, hay más autores, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he pedido opinión, por ejemplo, para algunas cosas a mi compañero Manuel Carballal, y Manuel Carballal la expresa directamente en las páginas del libro. También se la ha pedido a Bruno Cardeñosa. Hay textos de compañeros del pasado como Jesús Callejo, como Carlos Canales, como Fran Contreras, que andan pululando por aquí. Es decir, es que es mucha la gente que participa en un proyecto que en absoluto es mío. Es decir, digamos que la idea en un momento determinado, bendita locura, se me ocurrió a mí. Esas locuras, como decía Jiménez del Oso, si las piensas no las haces, por eso no hay que pensarlas demasiado. Pero lo cierto es que la participación es del oyente y, por supuesto, de muchos compañeros del sector. Tú pedías perdón antes por lo del mármol. Yo lo voy a pedir por lo que voy a decir ahora. Hay que tener muchos huevos, con G y U con diéresis, ¿vale?, para arriesgarse a dejar que el oyente pregunte lo que le dé la gana, o porque te puede poner unos aprietos tremendos. O sea, le llama poderosamente la atención algo como el lago Ness. Bueno, Lorenzo es un tipo especializado en eso, pero le llama poderosamente la atención un tema que dices, ¿esto qué narices es? Y te tienes que poner a investigar como un bellaco, a lo mejor algo que tú mismo descubres, porque tenemos unos oyentes preparados que te pasan, ¿no? Y qué bonito es eso, ¿eh? Y qué bonito es, porque a mí, si yo tengo que destacar algo del libro, de la gente que ha participado en el libro, lo primero es que me ha sorprendido. Bueno, vamos a ver, me ha sorprendido. Ya sabía cómo eran los oyentes de La Rosa, pero ahora he podido comprobarlo, ¿no? Es el nivel de preparación. Las preguntas no dan puntadas sin hilo, es decir, son preguntas que el que las formula sabe perfectamente lo que está preguntando, y lo que quiere es saber más. No quiere que le cuentes la historia otra vez, no, quiere saber más. Y en segundo lugar, a mí me ha servido para conocer temas que te aseguro que no tenía ni puñetera idea. Temas riquísimos, fascinantes, en los que seguramente, si no es porque se hace este libro, yo jamás hubiera entrado y me los hubiera perdido. Hemos hablado antes fuera de micrófono, y a mí es que me ha fascinado en cuanto lo has contado, está en el libro, sobre ese posible lugar donde se pudieron ocultar los jefes nazis, y eso nace de una pregunta o de una aportación de uno de los oyentes, ¿no? Efectivamente, de hecho yo creo que es de los 101, creo que es el segundo o el tercero que aparece en el libro, y es la operación Hype Jam, ¿no? Tú imagínate cuando de repente, seleccionando entre las 1000 y pico preguntas, veo una que dice, me gustaría saber más sobre la operación Hype Jam. Claro, yo en ese momento pienso, yo no más, yo quiero saber qué es esto. Con lo cual empiezo a buscar, oye, y es fascinante, ¿no? Te das cuenta cómo la historia a veces está escrita, pero a unas pinceladas tan toscas que hay que intentar tirar del hilo, porque muchas veces encuentras cosas fascinantes, ¿no? Y esta es una de ellas. Pensemos que en el año 39 se empiezan a orquestar por parte del Instituto de... ¿Cómo se llamaba el instituto? Era Instituto Alemán de Estudios Polares. Bueno, pues empiezan a ir a la Antártida, en principio, pues con una finalidad puramente científica. Esta gente llega a cartografiar 550.000 kilómetros cuadrados, todo puramente científico. Salvo por una cuestión, y es que a partir del año 46
la Task Force 68, que es la Navy en aquel entonces, realiza un desembarco en la Antártida, de verdad, que es que vamos, ni el desembarco en Normandía, estamos hablando de un submarino, estamos hablando de un portaaviones, 13 barcos diferentes, en fin, un despliegue, y todo supuestamente, según decían los que dirigían esta operación High Jump, ni más ni menos que para realizar pruebas en una situación muy extrema, en un lugar muy extremo, con sus marines. Bueno, pues lo que nos dice la teoría alternativa, porque a mí no me gusta decir esto de conspiranoico, es alternativa, porque ahí está, es que realmente cuando se lleva a cabo esas expediciones alemanas es para crear allí una base fija con una tecnología muy avanzada. ¿Para acoger a quién? Bueno, pues para acoger a los que supuestamente el almirante Dönitz en el año 45 lleva hasta el lugar, que no son ni más ni menos que los gerifaltes nazis. Incluso se habla que con Adolf Hitler en la cabeza. Bueno, pues a partir de ahí se orquesta la operación Hype Jump. ¿Para qué? Para entablar una guerra directa en pleno Antártico. Bueno, pues a partir de ahí lo que está claro es que es sospechoso ver cómo lo que en teoría eran prácticas conlleva que haya una enorme cantidad de muertes de marines, que se estrellen varios aviones, que el submarino se quede abajo y no vuelva a subir. No se corresponde con unas prácticas militares normales, ¿no? De hecho, lo que te dice esta teoría alternativa es que hasta 10 años después no se produce un nuevo desembarco de los americanos en la Antártida. ¿Por qué? Porque se utiliza armamento nuclear. Esto es lo que nos dicen. De hecho, incluso aseguran que eso es lo que habría provocado el célebre agujero de ozono. Bueno, yo no sé si fue verdad o no, pero me parece una explicación tan deliciosa que solo por eso merece la pena que esté en este libro. Me llama poderosamente la atención. Se presenta hoy en esta ciudad, en Sevilla. Bueno, se va a presentar por toda España. 101 preguntas, aportaciones, cosas que le llaman poderosamente la atención a blogueros, a oyentes y a lectores de Lorenzo Fernández Boni y de La Rosa de los Vientos, entre las cuales tú mismo has dicho que has tenido que seleccionar. O sea, que no ha habido... 101 es la selección de miles de posibles, ¿no? Lo cual nos da paso a un posible coleccionable, ¿no? Me llama poderosamente la atención, ¿no? Pues hombre, no lo sé, me imagino que aquí los que tienen que decir ya la última palabra son los editores, ¿no? Si funciona, pues oye, siempre hay margen, es decir, no es que haya margen, es que hay contenido, que es lo más importante, y hay preguntas y hay oyentes curiosos, con lo cual por supuesto que podría continuar, ahí está. He ojeado el libro y en él me llama poderosamente la atención, ves algunas cosas básicas, te decía lo del Lagonés, pero es que luego dice, pero es que es lo que tú decías, es que aquí hay un montón de cosas que yo no sé de qué va, me lo tengo que leer para enterarme, ¿no? ¿Cuáles serían los 2 o 3 que tú seleccionarías más complicadas, aparte de este High Jump? Pues hombre, te diría este de la operación High Jump, pero también te diría otro de los que hemos comentado hace un rato, que es el incidente Dyatlov. Para mí es una cosa rarísima que así de primeras me suena hasta chiste ruso, ¿no? Hasta que empecé a investigar, empecé a indagar y me di cuenta de que detrás del incidente Dyatlov hay posiblemente uno de los casos más enigmáticos de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, estamos hablando de un grupo de montañeros que en plenos Urales, una gente muy experimentada a pesar de su juventud, deciden partir a coronar la montaña de Otorten. Bueno, pues Otorten ya de por sí, en el idioma Mansi, que son los nativos que habitan la zona, significa no vayas allí jamás. Vale. Bueno, pues oye, pues esto se conoce que no sabían hablar Mansi y para allá que se fueron, ¿no? Lo cierto es que al cabo de unos días ellos tenían que volver, salieron el 27 de enero del año 53, tenían que volver el 12 de febrero del año 53, pero el 12 de febrero allí no vuelve nadie. ¿Qué pasa? Pues que a los 8 días se inician las labores de búsqueda y se encuentran las tiendas de campaña, el último campamento que ellos ubican antes de la ascensión definitiva a la montaña. Se encuentran estas tiendas de campaña en su exterior perfectamente conservadas, pero en su interior completamente destrozadas. Pero no solo eso, es que la ropa de los montañeros estaba dentro, lo que indicaba el qué. Pues que esta gente había salido fuera, pero habían salido desnudos. De hecho, siguieron las huellas porque se correspondían a las 10 personas que había en este lugar y se perdían en un bosque cercano. Las huellas marcaban hasta 90 centímetros de nieve, pies descalzos, gente que salió huyendo de qué. La sensación que daba es que en el interior de las tiendas de campaña habían sufrido una sensación de tal terror que se habían olvidado de la temperatura exterior, varias decenas de grados bajo cero, y habían salido huyendo hasta que los encontraron. Y los encontraron y el dictamen que se dio, a pesar de que estaban desnudos, es que habían muerto de hipotermia. La sorpresa llega cuando se hacen las autopsias, y en esas autopsias se refleja perfectamente en el informe que se emite posteriormente, es de las poquitas cosas que salió desclasificadas, que murieron víctimas de una fuerza desconocida. Una fuerza que, por ejemplo, hizo que Diezmila Diemilova, mi ruso no es muy bueno, pero en fin, algo así se llamaba, pues, por ejemplo, perdiera varias vértebras y varias costillas, le fueran literalmente extirpadas.
que su cabeza estuviera girada completamente, que le hubieran arrancado la lengua. Pero no solo esto, hubo más compañeros suyos que aparecieron en unas circunstancias muy parecidas. La cuestión es que además esto, unido al especial tono negruzco de su piel y unido a que otros montañeros que se encontraban a 50 kilómetros de distancia la noche del 2 de febrero del año 53 aseguraron que sobre ese lugar se vieron unas extrañas esferas anaranjadas de gran tamaño, lleva a pensar que o bien estamos hablando de alguna prueba nuclear de algún tipo, o una prueba militar, o realmente lo que le pasó a esta gente pues pertenece a ese ámbito de los enigmas sin explicación, porque más de 50 años después no sabemos qué fue lo que ocurrió en este lugar. Hablando de la dificultad dentro de lo divertido, hermoso que es hacer Me llama poderosamente la atención, con esa forma de compartir con los oyentes, ¿no? Con todo el respeto, y el que me conoce sabe que lo respeto muchísimo, a Jiménez del Oso, a Juan Antonio Cebrián, a Antonio José Aled, quizás lo tenían más fácil por ser pioneros. Qué difícil, y estoy hablando totalmente en serio, es mantenerse en el mundo del misterio, de la investigación y de la historia ahora. La gente joven, te meto a ti como joven, evidentemente, a Bruno, a todos los... Qué difícil es mantenerse, por eso que hemos hablado, porque el oyente, el lector, ya no es ese entusiasta de lo nuevo, de lo desconocido que nos traía Jiménez del Oso, que nos traía Juan Antonio, que nos traía Antonio José Alés, sino que ya es un tipo muy preparado, que estudia mucho, que tiene una unidad móvil en el bolsillo que es su teléfono móvil. Te exigen muchísimo y la gente dice, oye, no hay tantos buenos programas o no hay tanta continuidad de buenas revistas porque cada vez es más difícil y hay que estar muy preparado para mantenerse, ¿no lo piensas? Pues una exigencia brutal. Con todo mi respeto, ya que decías tú del respeto, pues es que no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que los pioneros lo tuvieron mucho más difícil que nosotros. ¿Por qué? Porque partían de cero. No había una información previa, la preparación era absolutamente autodidacta. Nosotros nos hemos profesionalizado más porque hemos tenido posibilidad de hacerlo y porque hemos podido reflejarnos en esa imagen previa que representaban estos personajes. Ellos tuvieron que combatir contra viento y marea, pues contra instituciones a las que no les gustaba que se hablara de estos temas, en una época en la que precisamente el aperturismo en las televisiones, la única que había pública, pues no era el más aceptable, es decir, o era para psicología, con lo cual no era bueno, o era satánico, con lo cual era peor. Es decir, estamos hablando de que esa gente sí que lo pasó mal, y aún así, por su vocación, por su ilusión, por su curiosidad, siguieron adelante sin perder el camino, sabiendo cuáles eran sus objetivos. Nosotros, Coli, lo hemos tenido más fácil, mucho más fácil. Nos dedicamos a esto gracias a ellos, claro, a la devoción que sentimos por ellos y al camino que ellos marcaron con toda la dificultad. Pero lo que me refiero que mantenerse ahora quizás sea más complicado por el grado de exigencia del lector, del oyente, del espectador. Seguramente tenemos que cribar más, y la preparación, también es cierto que la preparación, sin menospreciar a los carismáticos maestros que hemos tenido, la preparación ahora mismo de cualquiera de los profesionales de estos temas es mayor, por lógica, porque lo hemos tenido a nuestro alcance. Es decir, ya cribas, ya el caso Humo no son extraterrestres, sabemos que detrás había un montaje hecho por una persona, ya sabemos ciertas cosas que entonces se daban como verdades absolutas. Quizás ya no nos entusiasmamos tanto con determinados casos porque intentamos siempre buscar la explicación física, la explicación racional. Antes quizás no era así, porque se buscaba el misterio. Entiendo que lo mismo que se ha ido especializando el público que nos lee, y por supuesto sabe más de estos temas, también nosotros nos hemos ido especializando. Esto es un poco como el dopaje, es decir, tú puedes encontrar una forma de hallar el dopaje de alguien que corre en bicicleta, pero siempre va a haber un nuevo sistema que va por delante de esto. Bueno, pues nosotros en este caso intentamos ser ese dopaje que va por delante, ¿no? Buscando nuevos temas, abriendo nuevas vías, en definitiva teniendo nuevas informaciones que ofrecer a ese lector que ya sabemos que sabe mucho. Me llama poderosamente la atención, es un buen sistema para eso, encontrar nuevas vías. Son los propios oyentes los que te van a dar nuevas ideas. Es decir, es que es verdad, es que investigas ya que no esté investigado por gente muy preparada, ¿no? Pues aquí los oyentes te están dando ideas. Mira, pues investiga esto, ¿no? ¿Cuál es de esos 101? Otro más, un poquito más de esos que te apasionan, me llama poderosamente la atención, de las preguntas de los lectores. Pues hay muchos, ¿no? Pero vamos, por ejemplo, yéndonos al ámbito de la historia, ¿no? Por dejar el de los militares. Otro de los lugares que no conocía muy bien, y mira que he andado por esa zona, madre mía, muchísimo tiempo, ¿no? Pero tenemos que irnos a Normandía, 70 kilómetros de París, para encontrar un castillo, el castillo de Gisors. Es un sitio fascinante, precioso, donde un señor llamado Robert Logmey
pues en un momento determinado, hace ya muchos años, hace décadas, empezó a escarbar debajo de unos torreones, aparentemente por casualidad. En este caso la casualidad no existía porque sabía muy bien lo que buscaba, pero a 20 metros de profundidad, después de abrir esa galería, se topa con un muro, y al abrir ese muro se da cuenta que un poquito más allá hay una sala, y en esa sala, aparte de una figura de Jesucristo rodeado de santos en bastante mal estado de conservación, pues se da cuenta de que hay 30 cofres de plata haciendo forma de círculo con la tau templaria, y en el centro otros 20 sarcófagos que parecen cerrar un círculo sagrado. Este hombre se encuentra con aquello y dice, pues nada, avisemos al consistorio, avisa al alcalde de Gisors, y aquel hombre lo que hace es mandar al bombero, al jefe de bomberos, que a 4 metros dice que a 4 metros de distancia de lo que es la entrada a esta sala, dice que ya no se puede entrar porque se está cayendo. Y el alcalde de Gisors decide en aquel momento que llena la galería de hormigón y que allí se queda lo que haya, ¿no? Bueno, pues es curioso ver cómo durante muchísimo tiempo se ha tejido toda una especie de conspiración para que este lugar no sea sacado de su oscuridad, ¿no? Porque Lomei ha intentado en muchísimas ocasiones reabrir nuevamente esa sala, y sin embargo se ha encontrado siempre con el no porque no de las autoridades, como si quisieran ocultar algo. De hecho, cuando más cerca estuvo, que fue en el año 1962, cuando André Malraux, que era entonces el ministro de Cultura de Francia, apoyó y se asesoró con este hombre para poder abrir esta sala, pues resulta que en un momento determinado, inexplicablemente, a 2 metros de esa entrada, paran la excavación. Ese parón se prolonga durante 28 meses, que son los que tardan en convertir el lugar en polígono militar. Es decir, parece como que hay una especie de intención en que lo que allí haya no se descubra. Algo que recuerda mucho a la otra historia que tienes en Francia, que es Rennes-le-Château, que por supuesto también aparece en el libro. Lorenzo Fernández Bueno, el apellido le viene bien porque es bueno, es buena persona. Vivimos una época mala, chunga, de crisis, de problemas económicos. Pero sin embargo cada vez suben más los oyentes de los programas de misterio, los lectores de revistas o los lectores de libros. Buscamos un escape, buscamos una huida, ¿no? de ese cotidiano, quizá investigando esos misterios o eso desconocido, ¿no? Para poderte dedicar a esto, y lo digo porque tengo la suerte de conocerte personalmente, también te tiene que llamar poderosamente la atención la vida, ¿no? O sea, el que se dedica a esto del enigma y el misterio, también le llama poderosamente la atención dónde está la cerveza más fresquita, esa señora que está vendiendo flores en la esquina. Hay que mirarlo todo de tu alrededor para poder mirar más allá, ¿no? Pero fíjate, lo que me estás diciendo se resume en un concepto. A mi padre, cuando yo era muy pequeño, me decía siempre: hijo, el primer síntoma de inteligencia es la curiosidad. Y lo que tú acabas de decir se resume en ese concepto: curiosidad por todo. Por supuesto por la cerveza fresquita, especialmente porque estamos en un tiempo en el que hace mucho calor, pero yo una de las cosas que más disfruto, tú sabes que yo desde hace ya muchos años me gusta viajar, y viajar a lugares donde, bueno, pues te encuentras poco turista, ¿no? Lo que más disfruto es la conversación con el paisano de turno, que te cuenta su vida, te cuenta su historia, te cuenta lo que comió ayer. Eso enriquece mucho más que ver la televisión de hoy en día. Es decir, lo siento decirlo así, pero es que es tan real como que 4 horas de conversación con un chamán en Sinaloa, pues a mí me enriquece más que estar 2 horas viendo Sálvame, por decir algo, ¿no? Entonces también tienes un misterio, estudiar cómo hay 4 millones de criaturas que se enganchan ahí. Eso es un misterio, ¿no? Y 300 y pico mil lectores que compran al presentador de este programa. Bueno, en fin, yo entiendo que en cierto modo sé que es fácil decirlo, ¿no? Pero ¿tenemos lo que nos merecemos? Bueno, pues es que a lo mejor lo que nos merecemos es lo que queremos, y es eso, ya está, y no hay que criticarlo. Yo disfruto con otras cosas, y mi disfrute consiste en la curiosidad, en intentar, pues eso, entablar una conversación en la que a mí me aporte algo la persona con la que estoy hablando, que me enriquezca y que me vaya a la cama diciendo, bueno, hoy he aprendido algo nuevo. Pues con eso tengo bastante. No sé si debo, como de formación profesional, no sé si debo aprovecharme de la amistad, pero muy pronto vamos a vampirizar los textos, ¿no? La escritura de Lorenzo Fernández, ¿no? Mira, si no fuera porque te tengo mucho cariño y mucho respeto, diría que qué cabrón, pero en fin, ya que estamos en esta conversación íntima, en fin, ahí queda dicho, ¿no? Sí, efectivamente, es un proyecto muy muy bonito, que además, pues muy poquitos han tenido la posibilidad de ver lo que han visto. Tú has sido uno de ellos hoy, precisamente porque mi editora es muy buena gente y no se corta a la hora de mostrar futuros proyectos. Pero sí, la verdad es que me meto en un berenjenal bastante importante, porque paso de lo que es la narrativa, o sea, el ensayo, después de 18 ensayos, pues paso a la narrativa, ¿no? Y acabo de entregar de hacer ya las últimas correcciones de
de lo que es mi primera novela, algo que te aseguro que me da mucho vértigo, porque bueno, en ensayo más o menos tienes la técnica ya cogida, pero para mí la novela ha sido algo absolutamente nuevo, o sea, ha sido tirarme a la piscina y no mirar si había agua o si había, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues mira, estoy contento porque ahí está y me hace muchísima ilusión, Coli. El dicho de vampirizar porque va de vampiros, pero ya no digo nada más porque ya llegará... Pero es una novela de vampiros y vampiros. Hasta aquí puedo leer. Ahí dejamos el misterio. Muy prontito volveremos a ver a Loren por nuestras tierras, a beber cerveza fresquita y a presentar otro más. Vamos a ir cerrando esta charla de amigos, porque bueno, son 101 lugares, momentos, misterios de 101 personas que se ven reflejadas también en ese libro, en ese Me llama poderosamente la atención. ¿Has tenido ya alguna repercusión? Quiero decir, los propios lectores, los propios blogueros se han entusiasmado, me imagino, decir, oye, que estoy ahí, que estoy en tu libro, ¿no? Sí, ha habido gente que, te cuenta que es que el libro salió hace 3 días a la calle. Y ha habido algo que me ha sorprendido. Yo tengo una manía, que es, pues eso, como soy maniático, pues disfruto de mis manías también, ¿no? Y es que cada vez que me llega el libro de algún compañero, sea José Guijarro, sea Teo Rodríguez, tal, pues siempre que me llega a la redacción de Enigmas, cojo el libro, me lo coloco a la altura de la nariz, porque yo tengo la nariz muy grande, y entonces me saco una foto, y esa foto la cuelgo en el muro de Facebook. Es como decir, ya tengo este libro, voy a disfrutarlo, ¿no? Bueno, pues se me ocurrió hacer lo mismo con Me llama poderosamente la atención. Y es curioso, porque esa técnica me la han copiado algunos de los oyentes de La Rosa, y ya están colgando su foto exactamente igual que como yo lo hago en el foro de Facebook, con lo cual pues oye, es una cosa divertida de ver cómo se interactúa, ¿no? Y sobre todo la rapidez, ¿no? La imaginación al poder en este caso, y cómo te puede llevar a una cosa que tú haces habitualmente a convertirse casi pues lo que se está convirtiendo en una moda, seguramente que pasajera, pero moda, ¿no? Eso para cerrar, que me ha gustado ese detalle. Me llama poderosamente la atención lo de acercarte el libro a la nariz. Por mucha tecnología, el placer y la sensación de olerlo, eso es indescriptible. Por supuesto, yo siempre recomiendo y siempre recomendaré, incluso a quienes no lean absolutamente nada, que si van a Madrid se pasen por la Biblioteca Nacional de España, que pasen por sus salas y que simplemente huelan, porque van a disfrutar de lo que es un olor que lleva ahí pues desde hace 400 años, y ese olor es un olor muy rico. Igual que es rico todo lo que van a encontrar en Me llama poderosamente la atención, el nuevo libro maravilloso de Lorenzo Fernández Bueno, con las aportaciones, comentarios, investigaciones, evidentemente muy originales, porque son de 101 personas originales que han hecho preguntas originales que le llamaban poderosamente la atención. Ya nada más que por eso merece la pena, ¿no, Lorenzo? Yo creo que sí, es que qué cosa más bonita, ¿no? Yo lo digo, es un libro de un autor pero con 101 participantes. ¿Qué más se puede pedir, no? Que fueran 1000. Pues seguramente, lo que pasa es que entonces a lo mejor mis editores me matan directamente. Aquí está su casa, y luego porque vuelvas pronto, vampirizando el ambiente para tomar cervecita de nuevo. Pues será un placer, la sangre la dejamos de lado, que está más rica la cerveza. Muchas gracias, Lorenzo. Un abrazo, Coli. Ya puedes acceder a los contenidos de este programa a través de nuestra revista digital, de la revista digital Atlantia, que puedes encontrar en www.revista-atlantia.tk, o también en revistavocesdelmisterio.wordpress.com. Actualidad, noticias, misterio, historia, ciencia y mucho más. Todos los contenidos que aquí, en este programa, en esta revista sonora, se desarrollan. No te lo pierdas. Revista Digital Atlantia. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM.